Muy buenos días. A nombre del doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho, les damos la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias que ha organizado la División de Universidad Abierta, en la que tenemos la posibilidad de acercar a nuestros distinguidos académicos con nuestra población estudiantil, tanto del sistema escolarizado como el sistema abierto, educación a distancia y público en general. El día de hoy contamos con la presencia de la maestra Sandra Guadalupe Segura Vázquez. Ella nos va a hablar respecto del patrimonio cultural. Voy a dar lectura a una síntesis muy apretada de su amplio y extenso currículum. Ella es licenciada y maestra en Derecho por la Facultad de Derecho de esta Universidad Nacional Autónoma de México y se tituló con el trabajo de tesis Protección de Bienes Culturales. Ella actualmente brinda capacitación a personal en instituciones públicas como el Poder Judicial Federal, Banobras, Prospera, Fobiste, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Conagua, Semarnat, Fonapo, sobre todo en temas jurídicos. Pero también ha brindado conferencias y atención en todo lo que atañe a esta materia de bienes culturales en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en la Universidad Autónoma Metropolitana, también en la iniciativa privada, como en el caso del Centro Nacional de Capacitación y Consultoría Empresarial Sociedad Civil. Ha sido ponente del curso Prevención de Demandas Laborales bajo el auspicio de la Visión Humana, Consultoría y Capacitación. Es académica de nuestra Facultad de Derecho y del Centro Universitario de Estudios Superiores, de Estudios Jurídicos. En el año 2012-2013 fue profesora investigadora de tiempo completo asociado B en la Universidad del Istmo, Campus Ixtepec, perteneciente al Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca, de las materias Derecho de Amparo, Derecho del Mar, Ética Jurídica. En el año 2008 a 2012 fue profesora adscrita al Seminario de Sociología General y Jurídica. Desde agosto de 2009 a la fecha es tutora en la División de Universidad Abierta y Educación a Distancia en las asignaturas de Sociología General y Jurídica y Metodología Jurídica, Derecho Familiar. También en noviembre de 2009, desde entonces designada tutora en el Programa Nacional de Becas para Educación Superior en coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con publicaciones, entre otras, en la revista de los seminarios de la Facultad de Derecho, el número 2 del año 2011, con el artículo titulado Protección de Bienes Culturales, Convención de la Haya, 1954. Participó, también ha tenido participación destacada en el canal judicial del Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el programa de Derecho Familiar, conducido por el doctor Julián Huitrón. En fin, la verdad es que el día de hoy nos place mucho tener la presencia de la maestra. Y respecto al tema que tenemos, eso es un tema que en realidad la maestra domina muy bien, pero sobre todo, desafortunadamente, no tenemos una riqueza cultural, no contamos con medios eficaces que nos permitan protegerla y desafortunadamente hay mucha ignorancia de gente que conllevan a menoscabo los valores, las tradiciones, las costumbres, y por eso es necesario protegerlos. Sobre todo, darle esa preparación, esa atención a los jóvenes, niños y niños, que son materia prima moldeable y que desde luego debe trascender y que deben conocer mucho nuestras raíces históricas, nuestro patrimonio cultural. Espero que maestra Sandra Segura Vázquez, nos da mucho gusto recibirla, es usted bienvenida y le pido por favor que nuestros asistentes se abreven de su conocimiento. Bienvenida, maestra. Gracias, maestro. Buenos días a todos. Primero que nada hay que agradecerle al director de la facultad que nos permita este espacio de tener contacto con los alumnos y sobre todo de hablar temas en los que a veces en el salón de clases no se habla, pero que están ligados con la profesión jurídica, ¿no? Entonces, bueno, pues sin más, vamos a entrar al tema. ¿Por qué hablar de patrimonio cultural? Ya nos decía el maestro
Fausto Razo, que México es un país pluricultural, tenemos muchas cosas, pero tenemos tantas que parece cotidiano y que nunca van a desaparecer, ¿no? Que son eternos y que nunca nada los va a dañar. Pero hay bienes excepcionales que de repente por el descuido pueden correr riesgo, y entonces entra el ámbito internacional, en donde ya está la excepcionalidad que merece que no solamente sea patrimonio de un Estado, sino que pase a patrimonio de la humanidad, ¿no? La ignorancia, como nos decía el maestro, es un factor primordial para la pérdida de patrimonio cultural. Vamos a ver a lo largo de la conferencia los tipos de patrimonio que tenemos y cuáles son algunos de los riesgos que tienen cada uno de estos. Se publicitó la conferencia como patrimonio cultural, yo le agregué ya a la hora de elaborarla, patrimonio cultural, derechos humanos y derechos colectivos. Soy docente de la materia de derechos humanos, entonces este es un tema de derechos humanos. Hay múltiples definiciones de derechos humanos, pero una que a mí me gusta mucho y que es básica es que son condiciones mínimas de vida necesarias para gozar de una vida digna. Y entonces nos encontramos con un concepto, dignidad humana. ¿Qué es dignidad humana? ¿Qué les parece que sea dignidad humana para ustedes? Julio, ¿qué es dignidad humana? ¿Qué serían condiciones mínimas? Quisiera mi vida digna, ¿no? ¿Qué hace digna la vida de nosotros? El tener acceso a la educación, el tener acceso a salud, o a lo mejor mi vida digna depende de un auto híbrido, porque con ese ya no pago tenencia, ya no necesito dejar de circular un día, no voy a hacer verificaciones a mi vehículo. ¿Eso haría mi vida digna? ¿Sí o no? ¿No? ¿No serían felices y dignos con un auto híbrido? Están padrísimos. No gastan mucha gasolina. Esta es la cuestión sensible de derechos humanos. ¿Qué es digno? Cada uno determina cuál es el valor que nos hace dignos, ¿no? A lo mejor para nosotros tener una vida digna es tener una casa con todos los servicios, ¿verdad? Agua, luz, teléfono, drenaje. Y yo les diría, internet. Es fundamental para mí el que haya internet, porque si no hay internet, entonces ¿cómo califico a mis alumnos de distancia? ¿O cómo me conecto al Facebook? Entonces nuestras necesidades van haciendo que nuestra vida sea digna o indigna, dependiendo de qué tan felices seamos con eso. ¿Y el patrimonio cultural, ustedes creen que llegue a darnos dignidad en nuestra vida? ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos los 21 de marzo a Teotihuacán a subirnos a la pirámide a recargarnos de energía, o porque es parte de nuestras raíces y de nuestra identidad como pueblo. ¿A quién le gusta el mole? A todos, a la mayoría. Y eso es patrimonio cultural de la humanidad. Esa es una cuestión característica de México, ¿no? Ese es patrimonio inmaterial. Entonces, con todos estos elementos que tenemos en nuestra vida nos pueden hacer individuos plenos, pero hay unos más plenos que otros, ¿verdad? Por ahí alguien decía que tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Es decir, no todos tenemos las mismas oportunidades. El objetivo del derecho y de los derechos humanos es que haya igualdad de condiciones para que los individuos sean plenos. ¿Cómo plenos? Pues con aquello que los haga felices. ¿Y cómo puede contribuir el patrimonio cultural al bienestar de la población? ¿O qué beneficios conlleva la eficiencia y la protección del patrimonio cultural? Estas son algunas de las preguntas que vamos a resolver en breve. El desarrollo del país conlleva un bienestar común, ¿no? Entre más acceso haya a todas estas cosas que nos logren hacer individuos plenos, vamos a tener un bienestar común. Las necesidades tienen que ser satisfechas para garantizarme el progreso social. Y estas desigualdades van a desaparecer entre más cerca estemos de la vida digna. Pero estamos acostumbrados a que todo esto lo haga el Estado.
a que el Estado me dé, que me dé mi pensión por ser madre soltera, que me dé mi pensión por ser persona de la tercera edad. Y eso no necesariamente es progreso social. Progreso social implicaría que el individuo se hiciera corresponsable con el Estado de alcanzar esa vida digna, ¿no? Entonces aquí ya viene el primer problema. ¿Quién se hace responsable de su progreso social? Bueno, pues ustedes, pues, porque están aquí a las 7 de la madrugada en la escuela haciendo algo en beneficio de transformar su realidad social, ¿no? ¿Cómo podemos definir a patrimonio? Bueno, pues una definición básica del maestro Domínguez Martínez es conjunto de bienes, derechos y obligaciones correspondientes a una persona con contenido económico y que constituyen una universalidad jurídica. Pero en el patrimonio no solamente está aquello que se cuantifica en dinero, también puede ser aquello que nos da valor como persona, esas tradiciones, costumbres, conocimientos o experiencias que nos heredaron nuestros padres, ¿no? A alguno le cantaron alguna canción cuando era niño, o le contaron un cuento o una leyenda, o aprendió a hacer alguna comida tradicional, no sé, por ejemplo, mi mamá es de Michoacán y una cosa que nos encanta que haga son uchepos, tamales de elote, ¿no? Y entonces ahí ya viene la parte del patrimonio inmaterial en la persona, y que si yo estuviera en problemas económicos, pues pongo un puesto de uchepos y a lo mejor ya mi vida se transforma a partir de ese conocimiento o de esa tradición, ¿no? Y patrimonio cultural, bueno, pues patrimonio cultural viene ahí ya cuando aparece la concepción universalista de cultura. ¿Cómo definirían ustedes cultura? ¿Qué es cultura? Es muy temprano. Aquello que el hombre añade al hombre. Es una definición de Duverger, muy básica. Aquello que el hombre añade al hombre. ¿Qué es lo que hacen los maestros en todos los niveles? Añadir un poco, ¿no?, de conocimientos, de experiencias, de formación. Entonces estamos en constante contacto con la cultura y estamos constantemente transformándola, ¿no? Y ahí viene el patrimonio perteneciente a la humanidad. Es decir, no solamente es de un individuo, sino en el momento en el que yo interacciono con otros, lo que estoy haciendo es transmitirles parte de mi patrimonio. Cuando le decimos a un niño, oye, el lápiz no se agarra así, se agarra de esta forma, ya le estamos transmitiendo parte de nuestro patrimonio cultural. ¿Quién nos enseñó a nosotros a agarrar el lápiz? Pues otra persona, ¿no? Y cada quien va transformando esas cuestiones. Ahí hay una definición larguísima de patrimonio cultural que surge de la Convención sobre Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural en París en 1972. Tal es la trascendencia después de la Segunda Guerra Mundial del patrimonio cultural que la UNESCO empieza a trabajar en favor de estos bienes. Se dan cuenta que después de la Segunda Guerra Mundial se destruyeron muchísimos bienes culturales, y ustedes lo han visto en Siria, Turquía y todos estos países. Ha habido recientemente destrucción del patrimonio cultural. El problema es que las cuestiones internacionales firmadas son como pactos de caballeros. Yo doy mi palabra y entonces no hay una mayor sanción excepto el señalamiento internacional. El patrimonio cultural pueden ser monumentos, conjuntos o lugares con las características que ven ustedes ahí. Aquí en patrimonio cultural ya aparece una definición hecha por la UNESCO porque se habían dado tumbos por definiciones. Luego en 1982, porque todavía no quedaba muy claro si entraba el patrimonio inmaterial o no entraba el patrimonio inmaterial, en la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales que se realizó en México en 1982, se señala que el patrimonio cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, arquitectos, músicos, escritores y sabios, así como las creaciones anónimas surgidas del alma popular y el conjunto de valores que dan sentido a la vida.
las obras materiales y no materiales que expresan la creatividad de ese pueblo, la lengua, los ritos, las creencias, los lugares y monumentos históricos, la literatura, las obras de arte, los archivos y las bibliotecas. Es decir, se amplía el concepto de patrimonio cultural a todo lo que surja inclusive de personas, porque antes solamente era lo que ya estaba construido, lo que existía, lo que hacía. Aquí hay un problema con nuestra legislación. La Ley Federal de Monumentos Históricos, Artísticos y Zonas Arqueológicas dice que no puede ser patrimonio nacional nada hecho por artistas que todavía estén vivos. Urge una transformación a la legislación porque entonces esto choca con los requerimientos internacionales en donde ya podemos declarar patrimonio inmaterial, por ejemplo, a alguien que sepa hacer, no sé, figuras de Shakira, de estas que hacen los, en Nayarit, ¿cómo se llama? Los huicholes, gracias, Marco. Siempre mi apuntador está ahí al lado. Entonces, ya aquí en 1982 la UNESCO pugna porque los bienes intangibles también sean reconocidos. Lenguas, música, expresiones populares, prácticas artesanales, material fílmico y fotográfico. Es decir, el concepto de patrimonio cultural está en constante transformación. Así como las necesidades humanas se van transformando, de la misma forma se van integrando este concepto de patrimonio cultural más cosas. ¿Recuerdan o han escuchado alguna de las cuestiones de patrimonio inmaterial de nuestro país, aparte de la comida? ¿Qué otra cosa? El baile de los parachicos de Chiapas. ¿Qué más? Los voladores de Papantla. Todas esas cuestiones que parecieran normales para nosotros, resulta que a nivel internacional tienen una excepcionalidad que merecen protección, ¿no? Y luego viene un concepto que también en 1972 ya se tiene en cuenta, que es el patrimonio natural. ¿Qué pasa con el patrimonio natural? Pues que también se dan cuenta que la destrucción de los equilibrios en la biosfera puede crear un problema para la existencia humana, que mantener el equilibrio en los ecosistemas es indispensable para la supervivencia del hombre. Entonces se crea un nuevo orden socioecológico internacional. Ya desde los 70 nos damos cuenta que las acciones del hombre pueden crearnos un problema, ¿no? Los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas o biológicas, o grupos de esas formaciones que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista estético o científico, no solamente porque sean bonitos, sino también porque tengan un ecosistema como el Mar de Cortés, que es trascendental para la vida en los océanos de todo el mundo, no solamente de México, ¿no? Las formaciones geológicas o fisiográficas y las zonas estrictamente delimitadas que constituyen el hábitat de especies animales y vegetales amenazadas, que tienen un valor universal excepcional desde el punto de vista estético o científico. Los lugares naturales o las zonas naturales estrictamente delimitadas tienen un valor universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia, la conservación o de la belleza natural. Lo que se pretende también con el reconocimiento de patrimonio natural es que la utilización de los suelos, del agua, de la fauna, sea racional, que el hombre entienda que tiene que conservarlos por su bienestar y por futuro de la humanidad. En estos bienes de naturaleza en las que el hombre no interviene, lo que se quiere es que los ecosistemas con calidad sin igual sigan preservándose, que haya este equilibrio. ¿Qué sucede con los bienes naturales? Aquí entra una cuestión de derechos humanos de tercera generación. ¿Qué les vamos a heredar a las generaciones futuras? Entonces aquí otra vez patrimonio cultural ligado con derechos humanos. Esos derechos en donde yo soy corresponsable de qué voy a hacer para aquellos que vienen tras de mí. Alguien una vez me dijo que tiraba mucha agua porque pues era lo que había, que a él no le importaba si después sus nietos,
sufrían carencia de agua. Resulta que no pasaron muchos años en los que el agua en su colonia empezó a disminuir y entonces ya se dio cuenta de que sí había que tener conciencia en el cuidado del agua, ¿no? Entonces, como eso pasan muchas cosas. No sé si ustedes han visto últimamente que cada día nos dicen que las vaquitas marinas son menos, creo que ya vamos en 5, 4, 3, 2, 1. ¿Y qué pasa si las vaquitas marinas se desaparecen? Que se va a romper el equilibrio en el mar y entonces vamos a tener otra problemática. Patrimonio cultural inmaterial. Aunque en 1982 ya se hablaba de protección del patrimonio cultural inmaterial, los estados todavía no ponían mucho manos a la obra en sus políticas internas. Entonces se hace una convención en 2003 en donde ya se define lo que es patrimonio cultural inmaterial. Usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que son inherentes a las comunidades, a los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad, y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. Se manifiestan en particular en los ámbitos siguientes: tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo de patrimonio cultural inmaterial; artes del espectáculo, usos sociales, rituales y actos festivos; conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo; técnicas artesanales tradicionales. ¿Quiénes son los que primordialmente tienen este tipo de bienes? Pues esos grupos minoritarios o poblaciones indígenas. Entonces, muchas de las cosas que en nuestro país primordialmente están calificados como patrimonio inmaterial tienen que ver con un grupo étnico, ¿no? Su filosofía, sus valores, la forma de pensamiento, la forma en la que transmiten todos sus conocimientos, y entonces estos fundamentos de vida cotidiana son trascendentales, porque ante la globalización, donde todos queremos utilizar tenis de una determinada marca, o por los medios de comunicación nos queremos parecer a determinado artista y todos de la misma manera, entonces perderíamos parte de nuestra identidad, ¿no? ¿Cómo nos veríamos con un huipil oaxaqueño y unos zapatos Lobutini, ¿no? Rompería completamente con la estética porque ya no es parte del traje tradicional, ¿no? Entonces, hacer que las chicas tengan interés en utilizar los trajes típicos es parte de la identidad cultural. Como ustedes escucharon en mi currículum, tuve la oportunidad de estar en el Istmo un tiempo, y entonces ahí las chicas verdaderamente aman vestirse como tehuanas, ¿no? El traje típico de la región. Ya le han hecho algunas modificaciones, pero el día, para uso diario, por ejemplo, utilizan otros tipos de tela, pero el día que es fiesta y que es un evento importante, son los huipiles y las enaguas bordadas a mano, con puntas hechas igual, tejidas a mano, y son unos trajes maravillosos, que el más barato a veces cuesta 20,000 pesos, ¿no? Por el trabajo. Pero el día que se van a casar, hacen un esfuerzo sobrehumano para tener un traje hecho en esas características, ¿no? Entonces esa es parte de la identidad, de no perder de dónde vengo, y no sé si algunos conozcan gente de Oaxaca que vive en Nesa, y mucha gente de Oaxaca que hacen sus reuniones anuales y todas van vestidas con el traje típico si son de esa región, ¿no? Entonces eso es parte del patrimonio inmaterial que hay que preservar. ¿Qué es patrimonio inmaterial entonces? Todo aquello que surge de la inteligencia humana, del ingenio del individuo, y que está profundamente arraigado en la vida de las personas. Patrimonio cultural de la humanidad. ¿Por qué les puse esta fotografía? Bueno, pues no es a propósito. El campus de Ciudad Universitaria, lo que se conoce como el casco antiguo,
que sería del estadio de Ciudad Universitaria, toda esta parte donde estaba filosofía, psicología, nosotros, economía, hasta medicina, y del otro lado, antes de llegar a la alberca olímpica, eso es lo que es declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, ¿no? Lo central de nuestro campus universitario. ¿Por qué se protege este tipo de bienes? Contra el acecho de muchos intereses, ¿no? Que los quieran transformar, que los quieran vender, que los quieran expropiar, o que por alguna irracionalidad sufran un deterioro que pueda ser irreversible. Desafortunadamente tardaron mucho en nuestro país en hacer la declaración de Patrimonio Cultural de la Humanidad del campus universitario, porque antes estuvo, por ejemplo, la Universidad Central de Venezuela, declarada Patrimonio de la Humanidad, y dicen, yo no la conozco, que este campus es más bonito. Entonces, bueno, pues ahí nos tardamos un poquito. Hubo un incidente interesante con la declaración de Patrimonio de la Humanidad de Ciudad Universitaria. Un año antes de que fuera declarado Patrimonio de la Humanidad, se propuso que fuera, llegó el expediente a la UNESCO, y resulta que cuando revisaron todos los requisitos a nivel nacional, Ciudad Universitaria no estaba declarada Patrimonio Nacional. Entonces regresaron el expediente y así como que en 3 días hicieron la declaratoria de Patrimonio Nacional de Ciudad Universitaria, y después se volvió al año siguiente a mandar el expediente para que declararan como Patrimonio de la Humanidad. Entonces esos son algunos de los problemas a los que se enfrenta el patrimonio cultural excepcional en este país. ¿Pero por qué Patrimonio de la Humanidad? Pues nada más porque la titularidad de estos bienes se les da al hombre, hombre con H mayúscula, entendido como humanidad, no solamente a los varones. Esos espacios físicos y esos recursos le pertenecen por alguna razón a la humanidad. Es decir, se le reconoce a la humanidad la titularidad de un legado, de una cultura general que incluye la creación artística, el pensamiento científico, porque ya los análisis, los descubrimientos y demás no solamente son legados de un estado o de un pueblo, sino pasan a toda la humanidad. Por ejemplo, se llega a hacer investigaciones sobre el genoma humano, no se queda esa investigación en un país, sino es obligación de transmitirla y compartirla con los demás. Lo mismo pasa con los bienes excepcionales. Diríamos que en el momento en el que un bien es declarado Patrimonio de la Humanidad, en ese momento nos convertimos solamente en depositarios de ese bien y debemos de cuidarlo en favor de la humanidad. Este patrimonio cultural de la humanidad se tiene que declarar por la UNESCO. La UNESCO tiene un comité de patrimonio mundial que se integra de 21 representantes de estados firmantes de la Convención del 72. Ellos hacen una reunión anual, los estados hacen sus propuestas cada año, se revisan todos los expedientes. Hay una carrera loca por tener el mayor número de bienes de patrimonio declarados de la humanidad, porque eso implica recursos económicos por parte de estos organismos internacionales, y además significa turismo. España, Italia, Francia constantemente están peleándose el primer lugar. ¿Quién tiene más? Esto les da, les repito, recursos económicos, y en el caso de que tuvieran algún problema con sus bienes de patrimonio cultural, piden a la UNESCO expertos, entonces les mandan expertos para tratar de detener el deterioro que está sufriendo el patrimonio de la humanidad. No solamente sacan lista de bienes culturales, de bienes naturales o de bienes inmateriales, también sacan la lista de los bienes en peligro. Esos bienes que ya fueron declarados, pero por un mal cuidado del Estado, están en peligro. Xochimilco es un bien cultural de la humanidad que tiene bastante tiempo en la lista en peligro. De hecho, el año antepasado le dieron a México un lapso de tiempo
para revertir los daños que la contaminación está causando en los canales de Xochimilco, o va a perder la declaratoria de Patrimonio de la Humanidad. Entonces, bueno, pues este comité trabaja con esos bienes de valor excepcional. Pero ¿cuál es la trascendencia del patrimonio cultural? Bueno, pues que son bienes culturales extraordinarios, ¿no? ¿Cuáles son representativos para ustedes? ¿Cuáles conocen de México? Patrimonio de la Humanidad. Palenque. Y ese ya se lo digo. Maestro Gabriel. Los pueblos mágicos que consideran, les han dado esa connotación de patrimonio, por ejemplo, Tlayacapan. Pero esos son a nivel nacional nada más todavía. Internacionales. Bueno, pues internacional tenemos lo que sería el centro histórico. El centro histórico. El Tajín. ¿Cuál conocen, chicas? ¿Ninguno? Aparte de Teotihuacán, Chichén Itzá, Xochicalco, Calakmul, el Hospicio Cabañas en Guadalajara, 14 monasterios en las faldas del Popocatépetl, las misiones franciscanas en Sierra Gorda, Querétaro, la casa de Luis Barragán, la biblioteca palafoxiana, Ciudad Universitaria, el paisaje agavero y antiguas instalaciones en Tequila, Jalisco, entre otros, ¿no? Entonces tenemos muchos. Estamos como en el lugar 12, 13 más o menos en patrimonio cultural registrado. Tenemos mucho más, el problema es el desconocimiento y un poco ahí pues la apatía de las autoridades, ¿no? Los individuos desconocen su significado o lo que representan. ¿Ustedes habían escuchado antes del patrimonio cultural? ¿Qué tanto habían tomado conciencia de la trascendencia de este patrimonio? ¿Escuchado poco? ¿Nada de trascendencia? ¿Quién se acusa de haber ido un 21 de marzo a Teotihuacán? ¿No? ¿Porque están trabajando? ¿Saben que en ese día nada más la pirámide sufre el deterioro de 10 años por subir? 10 años, o sea, adelantamos su pérdida cada que vamos. Y los que saben dicen que nada tiene que ver que nos subamos a la pirámide porque son centros ceremoniales en donde incluso el pueblo no tenía acceso. Que si los antiguos aztecas o demás vivieran, nos cortarían la cabeza a todos o nos sacarían el corazón por ir a los templos a profanarlos, ¿no? Entonces, bueno, no se cargan de energía positiva, sino negativa por hacer cosas contrarias. Representan acontecimientos del pasado. Son cuestiones, son raíces, ¿no? Son cuestiones que a lo mejor nosotros no vivimos, pero que representan algo en nuestra identidad. Sensibilización sobre su significado. Saber por qué están ahí, qué representan, pero sobre todo, qué pueden darme más allá. No sé si ustedes han escuchado un dicho que dice que raíces para volver, alas para volar y no sé qué. Pues un poco es esto el patrimonio cultural, ¿no? Aquello que nos ancla a ¿qué sucede si no tenemos identidad? No sabemos de dónde venimos, a dónde vamos y para qué estamos aquí, ¿no? Entonces el patrimonio cultural nos da esa posibilidad. Integración con el entorno y con la vida comunitaria trae beneficios. Por ejemplo, el turismo. Los pueblos mágicos que nos decía el maestro Gabriel tienen ese interés, que un día sean declarados Patrimonio de la Humanidad, que haya recursos internacionales, pero sobre todo que haya turismo, ¿no? ¿Qué sucede con el turismo? Pues mucha gente puede poner un puesto y vender comida, vender artesanías, y con eso vamos dándole pauta a la gente para que tenga una vida digna, para que sea parte de ese progreso, para que sus necesidades básicas sean cubiertas y entonces podamos tener esa vida digna de la que hablábamos al principio. Pero para la protección eficaz necesitamos la participación de todos los sectores.
no solamente el Estado, basta de decirle al Estado que es el que tiene que resolver toda nuestra problemática. Somos corresponsables. La ciudadanía implica que yo también tengo obligaciones. ¿Cómo podemos hacer contrapeso a esta destrucción del patrimonio cultural? Bueno, pues organizándonos, cohesionándonos, teniendo interdependencia social, unidad y cooperación, y vamos a dar mejores resultados. No estamos muy acostumbrados a trabajar en equipo. Si trabajamos en equipos, surge casi la Tercera Guerra Mundial, porque cada quien hace lo que le place y nada. Bueno, pues basta de hacer eso. Para el patrimonio cultural necesitamos que los 3 órdenes de gobierno trabajen, se coordinen, ¿no? Los grupos plantean desafíos al derecho y la vida social se hace más equilibrada. Si nos organizamos y exigimos en grupo, podemos tener mejores resultados. Y entonces aquí entramos a otra cuestión de derechos humanos, que son los derechos colectivos. Aquellos en donde la titularidad corresponde a individuos que tienen intereses en común, que su ejercicio requiere de una representación para ejercer una legitimidad democrática a partir de una voluntad colectiva. No es lo mismo que uno solito pida una cosa a que muchos se organicen y pidan la misma cosa, ¿verdad? Porque existen las ayudas a madres solteras o personas de la tercera edad, porque a alguien se le ocurrió organizarlos y exigírselo al Estado y lo hicieron. Entonces los derechos colectivos son esa forma de ejercer presión de una manera organizada, en donde al Estado no le queda otra manera que cumplir con los requerimientos. Estos derechos colectivos se basan en la solidaridad, esa obligación natural que tenemos todos de contribuir con el bienestar de los demás. Por ahí alguien dice que en derechos humanos tenemos que ver las cosas viendo al otro como mi espejo. En el momento en el que al otro le pase algo, eso mismo me va a pasar un día a mí. No hagas al otro lo que no quieras que te hagan, o cuestiones así, ¿no? Entonces, en derechos, hablando de derechos colectivos, tenemos que saber que si tiramos basura, no solamente estoy dañando a los demás, también estoy dañándome a mí, porque el día que llueva mucho, se van a tapar las coladeras y no solamente se van a inundar los otros, también yo. Entonces, esto es un poco el juego de la solidaridad en derechos colectivos. Lo que yo contribuya con subirme a la pirámide el 21 de marzo, pues un día ya no va a haber pirámide, ¿verdad? Y entonces todo lo vamos a ver en fotografías. Dicen que el futuro es que los museos o centros para conocer cómo era el mundo antes sea siempre a través de fotografías, que va a llegar un momento en el que ya no vamos a tener las zonas arqueológicas o los lugares representativos, o por guerras o por la ignorancia de las personas. Entonces, bueno, pues estamos a tiempo de hacer esto, de luchar contra los intereses económicos, prácticas desleales o abusos de poder. Ustedes escucharon en las noticias que había un problema en Cancún con una plaza magnífica, ¿verdad? Porque aparte de que había zonas arqueológicas, había zonas naturales protegidas que las habían vendido y entonces estaban haciendo. Ese tipo de cuestiones solamente con trabajo colectivo es que puede llegar a detenerse. Relaciones con un alto grado de ética, conciencia social, justicia e igualdad limitan el poder, permiten el crecimiento económico, la seguridad pública, el desarrollo de la ciencia y la tecnología. En derechos humanos, lo que se haga en beneficio de uno va a enaltecer la dignidad humana de todos los grupos. Las acciones colectivas hacen posible la satisfacción de la mayor parte de las necesidades, conlleva un ejercicio eficaz de los derechos. ¿Cómo puede ejercitar un derecho eficazmente? Lo primero que tengo que hacer es ser consciente de que lo tengo.
Lo siguiente es la conciencia de que ese derecho no solamente me faculta para hacer algo, sino también me implica una obligación, una contraprestación. Tengo derecho a la educación, sí, pero tienes la obligación de sacar unas calificaciones decorosas, ¿no? No solamente de ir panzando las materias, porque entonces el resultado no va a ser muy satisfactorio. Es la exaltación de la dignidad del hombre a partir de la mejora de la calidad de vida. ¿Creen que la protección del patrimonio cultural natural, inmaterial o material mejora nuestra calidad de vida? ¿Sí? ¿Tienen patrimonio cultural cerca de donde viven? No necesariamente que sea declarado de la humanidad a nivel internacional. ¿Alguna zona de reserva? Bueno, es que zonas arqueológicas hay muchas. Quien viva cerca de una iglesia seguro tiene una zona arqueológica ahí al lado, ¿no? Entonces, bueno, pues están dentro de nuestra vida cotidiana. Ya para concluir, los invito a que aspiremos a la protección del colectivo social contra las agresiones del patrimonio cultural. El derecho se legitimará conforme sea capaz de cumplir las exigencias de la vida social en su eficiencia al servicio de un nuevo orden de valores. Las acciones colectivas son claves para que la mayor parte de las necesidades sean satisfechas. Al colaborar con el Estado como sujetos conscientes del valor de su participación en la creación de mejores condiciones, implica una democracia real y un desarrollo equilibrado, además de un importante grado de cohesión e interdependencia social. Que eso que nos dijeron en las elecciones pasadas, que vivíamos en una democracia participativa, sea real. Basta de solamente, en el mejor de los casos, votar. Hay que votar y exigirle a nuestros representantes que hagan trabajo en favor de la comunidad. Una democracia real y un desarrollo equilibrado, además de la interdependencia social. El Estado y los individuos somos corresponsables de una existencia digna. Actuar positivamente por medio de acciones suficientes y adecuadas en pos de resolver las situaciones de vulnerabilidad de las personas, partiendo del respeto, del respeto a los derechos humanos. Los individuos debemos asumir las obligaciones que conlleva la ciudadanía, ser partícipes en la vida de la polis a partir del ejercicio efectivo del derecho humano. Dicen, por ahí hay una lectura de un representante de Amnistía Internacional que se llama Hacia la construcción del otro, y dice que cómo vamos en esta vida con respecto de los derechos humanos, como idiotas, como turistas o como ciudadanos. Idiotas, del griego de idion, aquel que no se interesa por las cuestiones de la polis. Extranjeros, aquellos que podemos ver la vulneración de derechos humanos y lo único que hacemos es tomar fotografías y seguir de largo. O como ciudadanos, aquellos que verdaderamente sabemos y trabajamos en favor de lo que sucede en la polis, porque lo que siga va a ser nuestra destrucción. Entonces cada uno tiene en sus manos decidir de qué forma va en la vida con respecto de los derechos. En una época en que olvidar parece ser la forma más fácil y aparente de ser modernos, salvaguardar la memoria y el patrimonio acumulado en los diversos órdenes del quehacer humano es tarea cotidiana y de todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra. En realidad, un tema que pareciera irrelevante, no trascendente, pero que todos y cada uno de nosotros debemos de fomentar y estimular, fortalecer día a día. Le agradecemos mucho este tema tan interesante que nos ha brindado la maestra Sandra Guadalupe Segura Vázquez, y únicamente quisiera entregarle un reconocimiento que le expide nuestro señor director y al cual le daré lectura. Dice: la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México otorga el presente reconocimiento a la maestra Sandra Guadalupe Segura Vázquez por su destacada participación como ponente de la conferencia
Patrimonio Cultural y los Derechos Humanos, disertada el 29 de abril de 2017 en el aula magna Jacinto Payés de la Facultad de Derecho. Por mi raza, obra del espíritu, Ciudad Universitaria, Ciudad de México, abril de 2017, firma Dr. Rogelio Bustamante, director de la Facultad de Derecho. Maestra, muchas gracias.